La gente de los 80 estaba constantemente en peligro por culpa de los narcotraficantes, de los neonazis, de los traficantes de armas o de Jet Li. Por suerte, había una dupla de policías que velaba por toda la población. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de Arma Mortal. Con las actuaciones estelares de Martin Riggs como el policía blanco, Roger Murtaugh como el policía negro, Joe Pesci como el gracioso, René Russo como la de Asuntos Internos, Chris Rock como el otro gracioso y la participación especial de Explosiones sin sentido. I'm too old for this shit. Esta es la historia de dos policías muy distintos entre sí, pero que inexplicablemente se llevan muy bien y se hacen re amigos y viven muchas aventuras. Uno es Murtaugh, que ya está entrado en años, es re familiero, responsable y está a punto de jubilarse. El otro es Riggs, que es joven, rebelde y que está medio mal de la cabeza. Why? Porque su esposa se murió, como bien explican en esta poco sutil escena. Y además se quiere suicidar, pero no se anima, como bien explican en esta poco sutil escena. La cosa es que esta disparatada dupla de policías tiene múltiples habilidades, tales como hacer movimientos innecesarios para disparar, mostrar así nomás la placa de policía y que nadie le cuestione nada, Riggs, homicide. We're LAPD. LAPD, guys, come here. Hold it, police officer, police officer. Okay, go ahead. All right. tener una especie de escudo protector para que nunca le peguen las balas, cubrirse de los tiros atrás de cualquier superficie, esto es mucho, es un coso de plástico, no le cubre nada. Bueno, y mi poder favorito, decir una frase ingeniosa antes o después de disparar. No way you live, no way. Ex-controllers. Diplomatic community. It's just been revoked. Definitivamente ha sido revocada, queda segunda en mi top 3 de frases antes de disparar. Tercera está esta. Guarda el cambio, inmundo animal. Y obviamente primero está esta. Eres la enfermedad y yo la cura. A lo largo de las películas van resolviendo de la peor manera diferentes misiones secundarias, como la de este tipo que se quiere suicidar y Rick lo resuelve tirándolo del edificio, o esa donde persiguen un alemán y lo resuelven explotando autos, o esa donde hay unos explosivos y lo resuelven explotando el edificio, o esta cuando tienen que detener un tipo lanzallamas y lo resuelven explotando una estación de servicio. O esta, cuando simplemente los mandan a patrullar las calles y terminan boludeando un pobre tipo. Over there, go right now! Son los peores policías y nunca le dicen nada. Bueno, pero también resuelven misiones un poco más importantes, como en la 1, donde se enfrentan a un malvado narcotraficante que milagrosamente no es latinoamericano, pero que sí es canoso, como la mayoría de los villanos de los 80. Nuestra dupla amiga investiga por allá, investiga por acá, investiga por allá de nuevo, hasta que lo encuentran y lo matan. Sí, no es muy enroscada esta película, pero por lo menos explican el título. I suppose we have to register you as a lethal weapon. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Ya casi para el final, los chiquis se encuentran con uno de los secuaces y aunque pueden atraparlo sin muchas dificultades, Riggs dice, no, mejor enfrentémonos en una batalla cuerpo a cuerpo. Y se cagan a piña. Esta película termina con Riggs aprendiendo lo maravilloso que es la vida y con la dupla viviendo feliz y para siempre. Hey, you know something?
Oh, I think your daughter kind of likes me. If you touch it, I'll kill you. You'll try. Bah, para siempre no, porque la cosa sigue en Arma Mortal 2, la venganza. Acá se enfrentan a unos malvados mafiosos alemanes nazis que no sé bien qué hacen, matan gente y trafican oro, y están liderados por un malvado señor canoso. Igual no importa esto, lo importante es que acá aparece el mejor personaje de la saga, Joe Pesci. I mean, I'm the smallest guy here. I'll take the small room. Okay? Re gracioso el chabón, La cosa es que él es un testigo muy importante que tienen que proteger y lo protege más o menos. En fin, no importa, es una excusa para poner a Joe Pesci que siempre funciona. ¿O no, linda hablar? Sure. En un momento los nazis matan a varios policías para que no los jodan. Murdock y Riggs se recalientan, imagínate, les mataron a los amigos. Entonces atrapan a los malvados alemanes, pero, ellos tienen inmunidad diplomática, así que no les pueden hacer nada. Un pijazo. Y mientras piensan qué hacer con esa inmunidad diplomática, van a protagonizar la sección todo lo contrario de la vida real. Riggs va arriba de una camioneta y cuando frena de golpe se cae, pero inexplicablemente queda agarrado de adelante. Que es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. A Riggs lo están por matar, pero oportunamente tiene cerca un control remoto que suelta un container que oportunamente está arriba del malo. Que es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. Le pusieron una bomba en el inodoro a Murdock, pero va a explotar cuando se levante. Explota, pero ellos se cubren con una manta mágica anti-explosiones y no les pasa nada a pesar de que la bomba estaba a medio metro. Que es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. Esta es otra película, pero no importa. Riggs va persiguiendo unos cacos en moto y se les cruza un camión, pero justito la moto pasa por abajo y no le pasa nada. Que es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. Y esta es de la 4, pero vaya fue. Riggs salta de un auto en movimiento a una casa rodante en movimiento. Entra, saca un chabón de otro auto, lo mete en la casa rodante, se cagan a trompadas, se caen en la casa rodante. Riggs patina sobre una mesa y después se mete de nuevo en el auto sin hacerse nada más que rasparse un cachete. Que es todo lo contrario. Pará, porque después se suben a una rampa, entran a un edificio por la ventana, recorren todo el piso y salen por la otra ventana volviendo a la autopista sin hacerse nada ni matar a nadie. Ahora sí, Virginia. Que es todo lo contrario. No, pará, porque hay que tener en cuenta que antes de eso se estuvieron por morir en un incendio donde zafaron de pedo. Y antes de eso se estuvieron cagando a trompadas con unos ninjas, así que están re cansados. ¿Cómo van a dormir esa noche? Que es todo lo contrario. Bueno, la cosa es que no encuentran una forma legal de matar a los diplomáticos inmunes, así que a la mierda. Usan la frase que te dije antes y los matan. Y nadie les dice nada, no hay ningún conflicto entre naciones ni nada. Riggs y Murdock vuelven a vivir felices para siempre. Para siempre no, porque la cosa sigue en Arma Mortal 3, ahora es personal. Acá el villano es un ex policía que trafica armas, es re asesino y tiene balas matapolicías, porque agujerean los chalecos antibalas. Pero no es canoso, así que tan malo no debe ser. Por otro lado, Riggs está más calmado y con ganas de vivir. Murdock se está volviendo medio viejo y está pensando en la jubilación. Y parecía que el personaje de Joe Pesci no iba a aparecer, pero no. Como Harpo lo mete en medio de la fuerza común e inexplicable vendedor de casas que además llena un que otro agujero de guión. Y se suma René Russo, como la agente de asuntos internos que seduce a Riggs mostrándole sus cicatrices. Oh, that's the pavement dragged on Crenshaw. Oh, yeah? Mm-hmm. Hey, it's great. Oh, hey. Yeah, and it goes all the way through to the back. Right through. You're lucky. Esto me hace acordar a la escena de la película El Rodrigo. Esto me lo hizo un caimán. En fin, ellos descubren al malo por una cámara de seguridad que estaba muy bien ubicada. Tan bien ubicada como la cámara con la que filmaron la escena porque es más o menos la misma toma. Al final los van a buscar y los derrotan como siempre, explotando todo a la mierda. En esta película se hace muy evidente el hecho de lo fácil que es matarlos, ¿no? Como acá, que podrían haber matado a Murdock de un tiro, pero eligen pelear mano a mano. O acá, que podrían haber matado a Murdock de un tiro, pero eligen abrazarlo. O acá, que podrían haber matado a Riggs de un tiro, pero eligen pegarle la mano. O acá, que podrían haber matado a Riggs de otro tiro, pero eligen ahorcarlo. Y esta ya te la mostré antes, pero acá podrían haber matado a Riggs de un tiro, pero eligen tirarle un cuchillo en la pierna. Todo se podría haber resuelto más fácil. Al final la cosa termina igual que las otras veces, con los muchachos siendo felices para siempre. My point exactly. Para siempre no, porque la cosa sigue y termina en Arma Mortal 4, capítulo final. La cosa cambió muchísimo. Riggs y Murdock ascendieron a capitanes. René Russo está embarazada de Riggs y están re enamorados. Chris Rock está de novio con la hija de Murdock y están esperando un pibe. Y parecía que el personaje de Joe Pesci no iba a aparecer. Pero no, como sigue garpando, lo mete en medio de la fuerza como un inexplicable detective privado. Acá el enemigo no canoso es Jet Li, un mafioso que trafica personas y que es un karateca experto. Aunque el enemigo más importante de esta película es la capacidad que tienen para dilatar la trama. Como en esta escena donde Chris Rock y Joe Pesci hacen un stand-up de celulares. ¡Quietos!
Odio estos aparatos. Recibes una llamada y la cortan. Haces una llamada y la cortan. ¿Qué caso tiene? Jamás... ¿No sabes lo que están haciendo? Te fastidian con los celulares. Les encanta cuando te cortan. Tienes la suerte de poder llamar de nuevo porque la batería de 3 horas que tienes solo dura 20 malditos minutos. O esta escena larguísima donde se ríen. La cosa es que la dupla amiga desbarata toda la banda y solo queda Jet Li, que junto a Riggs y a Murdock van a protagonizar la batalla ultra super final. Por cuarta y última vez en su historia, la dupla de detectives más simpática y más irresponsable del cine salva el mundo. La cosa termina con todos felices sacándose una foto.